sentí algo, un chay, y yo lo jalé para sacarlo, según yo, metido solo en mi ropa. Y cuando yo lo saqué, era algo como de este tamaño, que estaba como, empezaba grande y terminaba pequeño. Llamaron a un médico, llamaron a un estudiante de medicina, y todos decían que no podían hacer nada por dónde había sido la cortada. Entonces tenemos que amputarle. Hoy me encuentro muy emocionada porque hoy tenemos nuestro primer episodio de experiencias. Es un espacio donde realmente vamos a estar conociendo las experiencias que las personas han tenido en sus procesos a lo largo de su vida y qué han ido aprendiendo a lo largo de esto, y qué nosotros también podemos aprender de las experiencias de los demás, pero también con cuáles nos identificamos. Y para hacer el primer episodio, hoy me encuentro muy bien acompañada. Al principio la invitada iba a ser solo una, pero de ahí resultaron siendo dos. Y tengo como invitada especial a mi mami Lili de Cáceres. Bienvenida, ¿cómo estás? Bien, mi amor, muy contenta de estar acá en tu canal y que me das el honor de ser el primer programa. Y a ustedes un saludo muy especial, un beso, un abrazo para cada uno. Contenta de estar aquí contigo. Gracias. Y también les presento a una de nuestras mascotas, que es Kissy, que dijo, yo quiero salir también, aquí está. Luego van a conocer a la otra, que ya anda por ahí atrás de cámaras, pero son dos, no solo una, son dos. Y bueno, hoy vamos a estar tocando un tema que realmente yo, a los que me conocen, siempre he dicho, y es que, por ejemplo, mis papás para mí son como mis pastores. Hemos aprendido un montón acerca de la fe que ellos tienen, de las experiencias que han pasado, de la sabiduría que también tienen para aconsejarnos a mí y mis hermanas. Y hoy el tema que vamos a estar tocando es acerca de los milagros, ya que muchas veces en nuestra vida tal vez ya hemos experimentado esas cosas sobrenaturales que Dios da a nosotros, o tal vez estamos en espera de un milagro, y por eso hoy quisimos tocar este tema para recordar también un poco de los milagros que Dios ha hecho en nuestra vida, pero también para aumentar la fe si tú necesitas fe de algún milagro o algo que estés necesitando. Así que bienvenida. Y un milagro, vamos a ver con qué milagro quieres que empecemos. Wow, al estar hablando contigo, recuerdo que tú eres un milagro, un hermoso milagro. Bueno, de hecho, cada uno de nosotros somos un milagro. El hecho de respirar antes de pasar por la pandemia, y quienes no habíamos estado en momentos difíciles de poder respirar, veíamos todo tan normal, pero el hecho de respirar es un milagro. Tú para mí eres un milagro muy hermoso, un regalo de Dios, pero que fue difícil también tu llegada a este mundo. De hecho, estábamos hablando de otro milagro que Dios hizo en mi vida, y yo se los contaré después, que fue sobre una pierna. No sé con cuál quieres que empiece, si con el de la pierna o con el milagro de tu nacimiento. Empecemos con el de mi nacimiento un poco, pero antes me gustaría agregar, porque realmente me gustó mucho que empezaras con que realmente solo el hecho de respirar ya es un milagro, Sí. porque a veces nos enfocamos tanto en eso tan sobrenatural que necesitamos o que queremos experimentar, que dejamos a un lado o hacemos a un lado esas pequeñas cositas que realmente hacen la diferencia, que son un milagro. Sí. Sí, porque algunos podemos decir, y el ver la luz del día, el ver los colores de las flores, el vernos es un milagro. Hay personas que no tienen este sentido de la vista, pero en sí tienen otros sentidos, pero el respirar lo tenemos todos. Sí. Y ahora regresando a ese milagro de cuando yo nací. Fui Ok, problemática. no, todo empezó porque yo resulté, bueno, ya había nacido Pau, tu hermanita mayor, y luego pues yo fui donde el oculista para ver si era problema, resulté con mareos y no, resultó que estaba esperando, y yo iba a todos mis chequeos y todo estaba normal, se escuchaba un foco, era el corazón, y no se escuchaban dos. Entonces, cuando yo ya estaba, para resumirlo, cuando ya estaba en la sala de no, en la sala de partos, nace primero Jaycee,
Mi Para los Jaycee que no Lilibet. saben, o Ok. sea, tengo un copy-paste, o sea, somos dos, que tengo una hermana gemela, pero mi mami no sabía de que íbamos a No, ser dos, no sabía. yo no sabía porque se escuchaba un foco, cuando yo iba a todos mis exámenes escuchaba un corazón. Y entonces nace primero Jaycee, Jaycee Lilibet, y para mí yo ya había dado a luz. Y los doctores que estuvieron bromeando en esa noche, y yo que apenas soy para las bromas, entonces empezaron a decir, y lo escuchás, y todo, llamaban a médicos, todos corrían, y yo, doctor, ¿qué pasa? Y el doctor me dice, es que tiene otro bebé que no puede nacer porque viene atravesado, en transversa, o sea, O sea, atravesado. alias yo, Ajá, y que no era Joyce. podían Y hacer. yo, doctor, deje de bromear. Y me dice, no es una broma, pásese a la camilla. Ujú. Miren, yo me pasé a la camilla, nada que me pasaron, me pasé a la camilla, me llevaron a la sala de operaciones y para mí fue bastante difícil porque yo no solo escuchaba lo que los médicos decían, sino yo iba sintiendo cuando los doctores iban, que me estaban haciendo cesárea, me iban abriendo, yo escuchaba todo y yo quería gritar para que me escucharan y yo estaba noqueada. Am, Luego cuando ya tú naces, cuando ya nace Joyce, entonces ya ahí ya me pudieron ya anestesiar para suturar y todo lo demás. Yo luego le pregunté al doctor, le dije, mire, ¿y qué pasó? Porque yo escuchaba todo, porque yo sentía. Y entonces el doctor me dijo, señora, no fue un 100%, porque si hubiera sido un 100% usted se muere, pero el doctor continuó diciendo, pero sí fue un buen porcentaje. Y Y, entonces, ajá. porque si no, si a mí me ponían la epidural, entonces la anestesia, lo que iba a pasar es que te llegaba a ti y tú ya venías en proceso de parto, entonces no te podían arriesgar. Pero fue un nacimiento en el cual luchamos juntas, en el cual Dios estaba con nosotros y ¿quién iba a decir? ¿Quién iba a decir, mira, toca mi corazón que ahora íbamos a estar acá, tú entrevistándome con esa gracia hermosa que tú tienes y luego con tu nombre, Joyce Melody, mi melodía de voz. Y es que para los que no saben, mi mami ha tenido una carrera muy larga en los medios de comunicación, entonces es como se siente identificada. Porque también Sí. en un programa que se llamaba Buen Día, entonces ahí también ella entrevistaba a personas y todo, o sea, lo traemos de herencia. Bueno, y allí iniciaste tú con Jaycee presentando segmentos. Estaban chiquititas y ahí Que era empezaron. de mascotas, recuerdo yo. Ajá, Ajá. ajá, y ahí empezaron ustedes. Un milagro hermoso, un hermoso milagro, un milagro de vida. Y entonces ahora verte, pesaron 3 libras con 12 onzas cada una. Éramos Y bien eran chiquitas. chiquititas, pero Ujú. mira, ahora eres más alta que yo. Ahora ya abusamos, ya ensanchamos mucho. Y hay un milagro también que yo me recuerdo mucho, que siempre mi mami no lo cuenta, que es una vez que tuviste un accidente. Sí, Mm. eso fue, yo creo que, bueno, en la vida pasamos diferentes circunstancias. Lo importante es saber que todo tiene un propósito muy especial y que Dios nunca nos va a dejar. Y entonces nos vamos a retroceder de tu nacimiento, nos vamos a retroceder año 3 meses, que Ujú. es cuando nace Pau. No tenía yo ni 40 días de haber dado a luz. Entonces yo recuerdo que estaba queriendo poner un equipo de sonido. En aquel tiempo yo recuerdo que era como una torre que tenía que apachar 3 botones para poder encenderlo. Es lo último Ujú. que yo recuerdo cuando yo volví en mí, cuando yo volví en sí, yo iba cayendo sentada en el centro de una mesa de vidrio. La mesa era de centro, pero iba cayendo exactamente en el centro de la mesa de vidrio. Y cuando yo caigo casi en la alfombra, yo estaba llena de chayes. Y recuerdo que había una puerta de metal y yo dije, si viene alguien a Ujú. ayudarme, la mesa del comedor era de vidrio también, y entonces al final, cuando en aquel entonces pues no había tu celular y cuando yo hablé con la vecina, casualmente la vecina venía subiendo gradas y era un edificio donde nosotros vivíamos y entonces yo como pude me levanté para ir a abrir
y entonces sentí que algo se trabó en mi pierna, pero yo abrí y más que pensar en mí, yo pensaba en Pau que estaba en la cuna. Entonces yo me hice por un lado y entonces yo sentí algo, un chai, y yo lo jalé para sacarlo, según yo, metido solo en mi ropa. Y cuando yo lo saqué, era algo como de este tamaño, que estaba como, empezaba grande y terminaba pequeño. Y tenía la punta roja, roja, donde me atravesaba la pierna. Yo recuerdo que eso fue un lunes y un domingo estábamos viendo en familia, estábamos viendo una película de Rambo, algo así, donde él viene y saca algo de su pierna y dije, ay, tan exagerado, ¿cómo va a poder hacer eso sin saber que al otro día yo iba a estar haciendo algo similar? Solo que él en ficción y tú en vida real. Yo en la vida real. Y entonces llamaron a un médico, llamaron a un estudiante de medicina y todos decían que no podían hacer nada por donde había sido la cortada. Me llevaron al hospital, ahí hubo también otra junta de médicos y al final de exámenes, más los médicos hablando y todo, me dice el doctor, bueno señora, no la quise asustar antes, pero usted se dio cuenta de los exámenes que le hicimos y entonces ha sentido que en una pierna, porque me empezaban a hacer los exámenes y una me dolía terriblemente y la otra no, yo decía, ay, esta es la buena. Y me dice el doctor, se ha dado cuenta que en una pierna usted no sentía nada, que era esta pierna. Yo sí, y esa no le pasó nada. Me dice, no, lo que pasa es que esa ya no tiene sensibilidad porque dicho en mis palabras, todas las venas que van para esta pierna habían sido cortadas por ese chai, por el vidrio. Entonces tenemos que amputarle. Y yo recuerdo que tenía, 20 y algo de años, estaba chiquita. Era una bebé. Estaba chiquita. Ahora ya puedo decir eso, era una bebé. Y yo le digo al doctor, y me dice, solo se le va a hacer un examen antes. Y yo le pregunto, doctor, ¿y no me va a doler el examen? Entonces el doctor me dice, no se preocupe, solo van a teñir para saber dónde tienen que amputar. Había una vecina cristiana que se había ido conmigo para acompañarme. Y recuerdo que cuando el doctor se fue, empezó a llorar y yo le dije, no lloremos, mejor ayúdame a darle gracias a Dios. Y ella se me queda viendo con unos ojos así, ¿qué? Y ahí yo experimenté el dar sacrificio de alabanza. O sea, a veces uno dice, ay, voy a dar sacrificio de alabanza, lo cantamos en la iglesia, pero dar un sacrificio de alabanza es cuando las cosas no están saliendo de acuerdo a como uno normalmente está agradado y piensa, ¿verdad? Sino que el depender de la voluntad de Dios. Y entonces yo recuerdo que yo le dije, Señor, gracias por el tiempo que me diste en mi pierna. Y yo desde los 15 años, pues metida de lleno en la iglesia, y yo le dije, Señor, y yo recuerdo que me visualicé, y me visualicé con una muleta, y recuerdo que me visualicé con la otra pierna con un tacón. Me gustan mucho los zapatos, entonces me visualicé con un zapato alto y con una muleta, y yo le decía, Señor, gracias por el tiempo que me diste la pierna, pero aún con una pierna, yo te voy a seguir sirviendo. Fue bien difícil, porque no fue que alegría, ¿verdad? Fue duro, difícil, pero el que le podamos dar gracias a Él aún por esos momentos que no son tan agradables. Recién casada, solo mi primer hija, todavía no había nacido ustedes, no sabía la gran dicha que me esperaba también. Y luego, bueno, ya ve el doctor, me dice solo que yo salgo y luego el otro médico que venga porque salió de turno, él ya va a hacer el examen y va a proceder con la amputación. Okay. Llega el otro médico y empezó a hacer el examen. Y recuerdo que yo solo le agarraba la mano a esta vecina que me acompañó y yo le apretaba mucho la mano porque me dolía de la pierna que era la derecha, esa me dolía mucho. Entonces recuerdo que cuando él empezó, porque empezaba desde la punta de los dedos, a apretar duro, y recuerdo que cuando él apretó del lado de la pierna que no me dolía, que era la mala, que era la que iban a amputar, me dolió
terriblemente. Yo pegué un grito y yo ya estaba como que dice aquí que pase lo que pase. Cuando eso pegué un grito y me senté. Y el doctor me dice, ¿le dolió? Yo, sí, doctor. Y recuerdo que, bueno, de un lado, que eso se me olvidó comentarles, que de un lado una pierna iba a ser amputada y la otra pierna estaba llena de fragmentos de vidrio o de chayes. Y entonces tenían que hacer una exploración, esa palabra se me quedó, una exploración, y no sabían qué iba a pasar, si había roto algo más en la otra pierna. Y entonces cuando yo me incorporo por el dolor, me dice el doctor, si le duele, y yo veo la otra pierna, y donde yo tenía, porque yo podía ver las puntas de todos los fragmentos de vidrio, no había nada, sino que estaba morado. Y me dice el doctor, y el doctor, yo recuerdo que hasta con palabras, así, malas palabras, agarró la hoja, que era como una media carta donde estaba la orden y empezó a maltratar. Yo me quedé callada, no le pude decir nada y empezó a decir, ¿cómo es eso que el doctor le deja a usted una amputación? Si ni necesidad tiene de suturar, ni siquiera de quedarse aquí. Y el doctor se fue alegando, molesto, y yo me quedé muda, viendo cómo, y con esta vecina que iba conmigo nos pusimos a llorar y a darle gracias a Dios porque definitivamente nuestra vida es así de milagros y que todo lo que tenemos es por misericordia de Dios y tenemos un propósito. Lo importante es cumplirlo y no renegar ante lo que Dios tiene para nosotros. En la vida pasamos momentos que a nuestro parecer no son agradables, pero bueno, pero al final, gracias a Dios, no me quitaron la pierna, O sea, sí puede Dios me usar los dos sanó, tacones. sí puedo usar los dos tacones, Dios me sanó y fue uno de tantos milagros que Dios ha hecho en mi vida, ha hecho en la vida de ustedes, como mi familia, y también Dios tiene un milagro para ti, definitivamente. A veces pasamos tiempo pidiendo por un milagro y, y tal vez yo he dicho, tal vez cuando es como cuando alguien está pidiendo trabajo, tal vez en la siguiente puerta que toques va a estar, ahí va a estar la puerta abierta y pueda que en la siguiente puerta venga la respuesta de lo que tú has estado esperando, pero no hay que dejar, no hay que desmayar, no hay que dejar de creer en Dios porque Él es todo y para Él no hay nada imposible. Y que al final también fuimos creados para adorarle. Entonces el hecho que decías el sacrificio, eso Oh, siempre, yo sí, siempre me recuerdo de eso, el sacrificio de alabanza, porque no importa el proceso en el que no estemos, importa. por muy difícil que sea, es simplemente alabar a Dios, porque al final fuimos creados para eso, fuimos creados para adorarle y Sí. para alabarle. Y siento que también en ese sacrificio de alabanza es donde se da ese punto de, o sea, morir a uno mismo para exaltar a Dios y fue también lo que pasó, es no importa si no tengo mi pierna, pero aún así yo te voy a servir. Sí. Y hay milagros que realmente, o sea, Dios es un Dios sobrenatural y a veces es como, a veces digo yo, o sea, uno más uno en Dios no siempre va a ser Dios, No, no siempre va a ser dos, dos. porque realmente Dios actúa de maneras sobrenaturales, Dios es un Dios de milagros, pero también hay milagros que van a llegar sin pedírselo, pero hay milagros que también están esperando que uno ahí esté en la oración como tocando la puerta diciéndole, Dios necesito este milagro porque Dios quiere responder. Y hay una anécdota también que me gustaría, la voy a contar y si no me corriges, pero a Ajá. mi mami como se pudieron dar cuenta le gustan mucho los zapatos y los altos. Y yo recuerdo que una vez Sí. estábamos como que no había mucho presupuesto económicamente No. hablando y cabal tú le dijiste a Dios, te habías enamorado de unos zapatos y no eran baratos y se había enamorado y tú le dijiste a Dios de que si real, como quien dice que te proveyera porque tú querías esos zapatos y estabas limpiando bolsas, recuerdo yo, y cabal cuando abre una bolsa salió justo el dinero, o sea, justo la cantidad necesaria que necesitabas para los zapatos. Y es que yo abro el zipper, Ujú, estábamos pasando un tiempo difícil ujú, económicamente y recuerdo exactamente cuánto costaban esos zapatos que en ese tiempo, en, hace años, eran caros y eran más caros porque ujú. pues no teníamos para otras cosas, mucho menos andar pensando en los zapatos. Y recuerdo que yo estaba limpiando bolsas cuando yo abrí un zipper
y no había nada. Entonces yo vine y así como una niña que va con su papá porque él es nuestro papá, yo vine, limpié, no había nada, cerré el zipper y de repente yo le apaché el ojo y le dije, ¿y qué pasaría si de repente yo abro el zipper de esta bolsa otra vez y me aparece el dinero para mis zapatos? O sea, todo eso se lo dije viéndolo, viendo para arriba. Y entonces, cuando yo abro el zipper de la bolsa, esos zapatos costaban, recuerdo que como 220, algo así costaban. En ese entonces era como una fortuna, estábamos, pues ese dinero lo necesitábamos para la casa. Y recuerdo que cuando yo le dije eso y le apaché el ojo, y cuando yo abro el zipper, estaban 2 billetes de 100 nuevos. Yo sentí, no sé qué sentí, pero yo empecé a gritar, la llamé a ustedes, empecé a llorar, no hallaba qué hacer. Y recuerdo que llamamos a papi, a mi esposo, lo llamamos y le dije, mira, pasó esto y esto y esto, pero yo no sé qué hacer. ¿Cómo así? ¿No sabes qué hacer? Sí, si agarrar el dinero para mis zapatos o porque nosotros lo necesitamos ahorita ir a hacer un súper de 200 nos queda re bien. Y entonces él me preguntó y me dijo, ¿para qué le pediste tú ese dinero a Dios? Bueno, yo se lo pedí para mis zapatos. Entonces yo con pena, yo, pero se lo pedí para mis zapatos. Y me dice el bueno, entonces agárralo para tus zapatos. Que si te proveyó para tus zapatos, ¿cómo no nos va a proveer para lo demás? Y bueno, y dije, bueno, está bien. Y nos fuimos. Pero me faltaban todavía como 20 y algo, 30 quetzales. Y cuando llegamos, como buena negociadora, yo llegué y le dije a la señorita, mire, ¿y cuánto es lo menos que me deja estos zapatos? Ay, no, bien, ¿cuánto es lo menos? Y me dice, vaya, lléveselos en 200. Yo, no me dijo 210, no me dijo 205, no me dijo, justo eso. Y yo ahí aprendí que si Dios nos da para algo que no era vital como la comida, como los estudios de ustedes también, pero Él se encarga de todas las cosas. Y es que Él al final conoce también los anhelos de nuestro corazón y también en esos anhelos de nuestro corazón también a veces nos los da en forma de milagros porque son de Sí. maneras que uno no se lo espera, que uno no se lo imagina y es como, yo conozco, yo sé lo que querés tener, te lo Sí. doy porque sabe el anhelo que hay en nuestro corazón porque un par de zapatos sí está en el anhelo del corazón de mi mami. No, una vez recuerdo que estaba en el trabajo, estaba en el canal y de repente me llamó un compañero y me iba a dar algo. Y yo vi que tenía mangos en la mano. Lo vi con una bolsa de mangos. Yo también me gustan mucho los mangos. Entonces, cuando yo vi que si era otra cosa la que me iba a dar, y recuerdo que le dije a Eric, yo pensé que me ibas a dar mangos. Y me dice, no, era esto. Y entonces yo, ay Dios mío, y miro unas ganas de mangos. Y entonces yo caminé y cuando yo voy viendo, estaba en un segundo nivel y había vídeo para ver a la recepción. Cuando voy viendo, una señora entró exactamente Con con mangos. mangos. Y entonces yo dije, ay, Dios mío. Es que aquí entre nos, sinceramente, mi mami sí es consentida por Dios, sí es Todos muy lo consentida. somos. Yo pienso, y qué bueno que mencionas eso, yo Ujú. pienso que todos lo somos, pero tenemos que también estar o aprender a ver esos detalles que Dios tiene. Por ejemplo, cuando llegamos a un centro comercial o a un lugar donde vamos y está lleno los parqueos. Y entonces yo le digo, ay Señor, tú tienes un parqueo. Y les digo a ustedes, Dios tiene un Ujú. parqueo para nosotros. Cuando se desocupa un parqueo, Padre, gracias por ese parqueo. Y nos ubicamos. Pero he escuchado personas que les sucede lo mismo y dicen, Ujú. ay, al fin tenía que ver un parqueo. Entonces yo digo, en lugar de darle gracias a Dios, Dios es de detalles, Él es de detalles. Si hay sol, darle gracias por el sol que hay. Ujú. Si llueve, recibir la lluvia. Si hay frío, Agradecidos, estar ponernos, siempre estar agradecidos. siempre agradecidos. Esa Ujú. pienso que es la clave de, y tratar siempre en lo humano que somos e imperfectos que somos, pues buscar agradar su corazón, que es lo importante, y algo tener bien claro que venimos a esta tierra a cumplir un plan específico que Dios nos mandó, porque ay, muchas personas se afanan mucho por, por lo terrenal, y claro, todos tenemos
que trabajar, tenemos que salir adelante, todo eso está bien, pero a veces nos afanamos por tener posiciones, o a veces envidiamos posiciones de otros, y no, cada uno fuimos diseñados con un plan específico. Y no llena nuestro corazón de eso porque lo que vivimos en esta tierra es tan pasajero que lo importante es lo eterno. Sí, sin duda. Y hay uno más, solo ya con este cerramos. Pero es que Ok. ahorita me recordé y me da mucha, como que al final yo creo que todos pasamos en su mayoría esos procesos tal vez económicamente no tan fácil y yo recuerdo que a una mi amiga le pasó exactamente lo mismo y fue que una vez estábamos pasando también económicamente, no estábamos bien y que llegaron, ay no me recuerdo el nombre, pero que llegaron unos amigos de ustedes y que nos llevaron un súper. Yo recuerdo que hasta llevaban unos como Ay, bombones de Barbie y nosotras sí, con mis hermanas felices. Giovanni Gutiérrez, un Ujú, amigo que recién estuve conduciendo, me dieron el privilegio de conducir un foro presidencial. ujú, Ahí estaba Giovanni con su familia y son unos amigos muy entrañables. Y entonces recuerdo que ya nos ujú. habíamos acostado y de repente Giovanni me llama y me dice, mira, podemos llegar a visitarles. Y yo, y la hora eran Pero sí, creo era noche, como ajá. las 10:30 de la noche, y Giovanni pues debe andar por aquí. Es como por el cariño, y Ujú. que bueno, está bien, claro. Y recuerdo que salimos, abrimos la puerta y dándole la bienvenida, yo solo veía que entraban con bolsas de supermercado, con bolsas y bolsas. Su esposa y sus niños, todos entrando con bolsas de supermercado. Y sí, fueron un milagro para nosotros. Dios usa a quien Él quiere, y lo importante es que Dios usa a quien quiere y nosotros también Ok. dejarnos usar para bendición de otros. Sí, porque yo recuerdo que a una mi amiga también le pasó lo mismo, la Ujú. familia estaba pasando exactamente por lo mismo y dice que una vez llegaron al súper y empezaron literalmente, creo que solo lograban comprar como dos sopas de las que vienen en bolsita, que son instantáneas y de repente fue así como, bueno, nos alcanza para esto, ok, pero ellos no renegaron con Dios ni nada, o sea, estaban muy llenos de fe. Y de repente cuando llegaron a la casa todavía ellos sabían qué les faltaba y habían hecho la lista de qué les faltaba y justo tocaron su puerta y les llevaron todo lo que necesitaban en esa lista y hasta más cosas y era lo que tú decías y tal vez vamos a cerrar con esto que es realmente así como nosotros necesitamos un milagro, así como Dios nos ha dado milagros, también por qué no buscar ser el milagro de alguien más, por qué no si sabemos que podemos ayudar a alguien más, por qué no hacerlo. Y no sé si hay algo que te gustaría también agregar para concluir. Bueno, es que nadie tiene tan poco que no pueda dar. em, y otras personas no tienen tanto que no Ujú, puedan recibir. A veces decimos, no, es que esas personas tienen mucho dinero, no necesitan de nada. Hay algo que ujú. pueden estar necesitando. O también, si vemos a alguien que necesita, no, es que yo no tengo mucho, entonces no puedo darle. Podemos compartir. Nuestra vida es de compartir. Aquí siguiéramos hablando de Ujú, esos milagros también de compartir, y que cuando nosotros damos a quien lo necesita, es como si se lo diéramos a Dios y Él no se queda con nada. Eso por una parte. Y lo otro, que esperemos ese milagro que va a llegar, pero también es como que esto es doble. No solamente esperar ese milagro, sino también, aún exacto. esperando ese milagro, Ujú. ser un milagro para alguien más. Y de verdad espero les haya gustado este episodio. Ya la otra semana tendremos el otro que también me emociona, pero es aumenta, si realmente necesitas aumentar tu fe o has perdido la esperanza por ese milagro que estás esperando, hoy este video solo pasa a recordarte esto, que para Dios no hay nada imposible en lo que tú le estás pidiendo. Él es un Dios sobrenatural, pero también recuerda ser el milagro de alguien más. Así que nos vemos en el próximo episodio.